Buenas noches, amados y amadas. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo abunde en vuestro corazón. En esta noche, para mí es un placer el poder volver a tratar un tema nuevo con ustedes. En esta ocasión un tema que había preparado, que había subido, pero debido a ciertos problemas de espacio, no pude subirlo y lo había perdido, por lo que esta noche, inquietado por el Señor, el Espíritu Santo, quiero traerle la información de este mensaje acerca de lo invisible. Yo sé que este mensaje fue cubierto ya por la oración, pero como la palabra de cada día se hace nueva, aún pedirle a Dios, en este momento le damos gloria y le pedimos al Señor que tome el dominio y que tome el control de nuestra vida, que rompa toda cadena y que mande sus ángeles, que sea Él llenándome de sabiduría y reprendiendo a todo espíritu, demonio alineado que quiera venir para interrumpir y impedir el desarrollo de este mensaje. En esta noche voy a hacer lectura del libro de Efesios, capítulo 11, versículo 1 en adelante, o versículo 3 en adelante, versículo 3. La palabra de Dios será leída en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. En esta noche hago uso de un libro llamado el libro de Hebreo. Un libro que es una epístola a los hebreos, pero que no tiene un registro de su autor. Se sospecha que esto pudo haber sido un escrito de Pablo, protegiendo su identidad, ya que los judíos, o el tema de lo que es el mensaje a los judíos, conllevaba cierto tema que, mezclando los demás libros que tienen registro, porque el libro de Hebreo es un libro que podríamos decir invita a la fe, y sus expresiones en las cuales leemos nos damos cuenta que son superiores debido a que son escritos bajo un paradigma o bajo una revelación un poco más allá de lo que podamos decir. Por eso es que es un libro que quizá, no sé si su autor quiso protegerse para no dar su identidad por la razón que haya sido. Pero es muy importante porque aquí en el libro de Hebreos capítulo 11 usa uno de los frutos del Espíritu, que es la fe. Y en este caso vamos a hablar de lo que es lo invisible. Porque aquí dice que por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y cuando hablamos de la invisibilidad, es la cualidad de un cuerpo físico visible de no ser visto en condiciones de luz normales para un supuesto observador. Esta noche voy a revelar algo
que quizá hay personas que no entiendan, pero que sí el Espíritu Santo, que es quien convence, le va a revelar, por lo que yo estaré usando, estaré dando un mensaje de forma literal, tomando ejemplos de la realidad con el fin de encaminarlo a que ustedes puedan entender este tema. Iré de a poco con ustedes para que vayan digeriendo el tema, la información del mensaje. Porque cuando hablamos de la invisibilidad o de lo invisible, cuando hablamos de algo invisible, hablamos de algo que está fuera de nuestro alcance humano o que existe en otro plano. Cuando hablamos de algo invisible, lo que es invisible es lo que aparentemente no existe dentro de un plano humano. Porque en lo humano nosotros nos limitamos a lo que vemos, y lo que no vemos para nosotros es algo invisible, porque no es visible. Lo invisible es lo que no está visible a nuestra vista humana. Por eso, y aquí leímos donde este autor desconocido que escribió el libro de Hebreos dice que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Para que me entiendan, yo voy a usar metáfora y voy a usar ejemplo humano para encaminarte. No es que se interpreta de ese modo, sino que te voy a guiar tocando tu sentido a través de pensamiento analítico para que tú entiendas un poco y puedas darte cuenta por qué este autor dice que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Si nos vamos al libro de Génesis capítulo 1, versículo 1 en adelante, dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y los cielos y la tierra estaban desordenados y vacíos. Oye, no sé si escuchaste bien. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Déjame buscarte el texto para leértelo con base. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Punto. En el principio creó Dios. ¿Qué creó? Creó viene de creer. Crear viene de creer. Viene de una creatividad. Y hay un punto. En la Biblia, cuando observamos un punto y una coma, solemos decir que gramaticalmente es porque ya terminó la oración. Cuando ponemos una coma, la coma es cuando tenemos que aprender a dividir un mensaje de otro para no ligar la necia con la manecia. Si yo digo manzana, coma, pera, coma, guineo, y si voy a terminar la oración, digo y ajo. Por ejemplo, si yo voy a terminar esa oración y voy a seguir otro párrafo con relación a otro tema, yo tengo que poner un punto y coma. Un punto y coma cuando ya terminé la oración. Pero cuando yo pongo un punto, es porque yo hago un punto y aparte para yo seguir hablando del tema, pero bajo otro desarrollo, porque es el mismo tema, pero un punto y seguido, un punto y aparte. Y ahí en la Biblia, porque podemos leer un libro, la Biblia la leemos y no nos detenemos a analizar que cuando en la Biblia hay un punto y una coma, un punto puede significar un tiempo, un periodo, años, y una coma igualmente. Porque inmediatamente la Biblia está escrita bajo un sistema cronológico, ordenado, sistemático. Pero cada texto en la Biblia registrado que tiene un punto y una coma, tiene un periodo de tiempo.
Porque la Biblia, que significa biblión, que es la reunión de muchos libros, es como una biblioteca. Dice que estos escritos se sustrajeron de escrito en piedra, en papiro, en poste, y se reunió la Biblia. Pero lo que le quiero hacer entender, para que usted vaya al principio. Cuando dice en el principio, creó Dios los cielos y la tierra, punto. Hay un punto. Ahí hubo un periodo, hubo un tiempo. Luego, entonces en el versículo 2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. O sea, que ya Dios lo había creado los cielos y la tierra, pero estaban desordenadas y vacías. Porque hay un punto. Estaban desordenadas y vacías. Ahora bien, si analizamos y entendemos y dijo Dios, sea la luz, punto y coma, ahí termina todo. Y fue la luz. Porque es importante cuando leemos la Biblia ponerle importancia a los puntos y a la coma. Yo quiero concientizarte primeramente al punto de entender la lectura de la Biblia. Y aquí en el capítulo 8, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, coma, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Oye bien, lo que no se veía, pero no se veía en un plano, humanamente hablando, literal, que podamos palparlo. Pero existía en otro plano o en otro mundo, existía. Entonces, aquí si nos ponemos a observar, sigue diciendo, por la fe, oye bien, dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Vamos en este caso a usar un arquitecto. Y vamos a usar una etapa de la vida que se llama la ilustración. Si nos ponemos a analizar a los niños mayormente que no pueden interpretar, por ejemplo, la vida con más perspectiva, cuando inician o empiezan a explorar la vida, lo que se hace es que se le enseña a explorar la vida a través de imagen gráfica. Esto con el fin de que ellos vayan interactuando a la realidad y vayan explorando y conociendo el mundo actual. Por lo que cuando se le pone en kinder o preprimario, se le pone a dibujar para que vayan usando su creatividad. Y cuando empezamos a dibujar el corazón, empezamos a dibujarle manzana, empezamos a dibujarle un sinnúmero de cosas a este niño, para que vaya viendo, vaya conociendo la realidad, para que su mente vaya haciendo idea y vaya un poco interpretando, interactuando a su realidad. También lo ponemos a jugar con masilla, para que vaya sintiendo esa confianza. Y eso es lo que llamamos ilustración. La Biblia fue escrita en tres formas: de manera ilustrada, de manera simbólica y de manera literal. Esto con el fin de poder llegar a toda la cultura del mundo, porque hay diferentes tipos de mentalidad humana y hay personas que son mente aparte.
Hay mente compleja más que otra y hay personas que pueden interpretar la realidad de una forma diferente, bajo una enseñanza o bajo una pauta que ellos puedan entenderla. Por eso se dice que cada cabeza es un mundo. O sea, cada mente tiene una forma de ver la perspectiva de la vida, de interpretar. Porque si usted se pone a analizar, sucede un evento, un accidente en dicho lugar y vienen 10 reporteros, pero van a dar la misma noticia, pero con diferente paradigma, con diferente enfoque, con diferente interpretación o argumento. Es el mismo mensaje, pero viene cargado con una información, con algo, con una matiz diferente, con un entendimiento diferente, aunque sea el mismo objetivo. Y la Biblia, por eso es que la Biblia se hace nueva cada día, porque la Biblia fue escrita de una manera que el que lo lea pueda entenderlo bajo su propio lenguaje y puede interpretarlo y asociarlo con su realidad para que pueda entender cuál es el propósito de ella. ¿Por qué le estoy hablando así? Porque te quiero encaminar a entender la interpretación de que, ¿por qué dice que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía? Entonces ¿por qué agarramos y cuando vamos, por ejemplo, a un lugar, si vamos a una tienda y la tienda tiene que tener una descripción, decir tienda de ropa o supermercado, porque esto da la información de lo que es, a veces se usa lo que es la ilustración. La ilustración, ¿sabe por qué? Porque a veces hay personas que no saben leer, pero por la imagen, como los niños, ya más o menos toman una idea y dicen, mira, estos venden ropa. Porque la ilustración es el primer lenguaje que aprendemos los seres humanos. El primer lenguaje es la ilustración, porque por medio de lo que vemos, por medio de lo que se nos enseña, nosotros vamos aprendiendo a interpretar la vida. Por eso es que la Biblia también tiene parte a la ilustración, porque este es nuestro primer lenguaje, nuestra primer forma de interpretar la vida. Pero la ilustración viene cargada de la observación, porque primeramente observamos, y cuando observamos se nos enseña y se nos dice esto y aquello, y aprendemos a leer eso de forma ilustrada. Porque es el primer lenguaje de la vida, la ilustración. Por vía de este medio aprendemos a interactuar y a conocer. Y luego viene la interpretación literal, lo que se basa en un conocimiento que ya tiene que ver, ya cuando uno se desenvuelve y puede uno mismo entender o tener conocimiento claro de qué es eso. Entonces aquí el autor desconocido empieza a hablar algo que usted dirá, pero ¿en qué es la fe? ¿Qué es la sustancia? ¿Qué es el estrato de la fe? Porque dice, pues la fe, la certeza, o sea, la convicción, o sea, una certeridad. ¿Por qué? De lo que no se ve. De lo que no se ve. O sea, está diciendo que es de algo que no se ve, pero que existe. Ahora me voy a ir a lo que es un arquitecto. Un arquitecto empieza un plano. El arquitecto usa la creatividad. ¿Por qué usa la creatividad? Porque si usted analiza, el arquitecto tiene que hacer un plano. Y ese plano tiene que ir de una manera que él pueda llevar una organización sistemática y ordenada para dicha construcción. Pero ¿qué pasa? Que él le da vida primeramente vamos a decir, a una casa, a un edificio, una calle, cualquier cosa, pero primeramente él tiene que aprender a usar la creatividad, a usar esa creatividad que hay dentro de su mente, porque cuando vamos a la universidad no vamos a aprender más que a organizar nuestra mente, porque cuando se dice ingeniero es una persona que se la ingenia,
Una persona que aprende a usar su capacidad intelectual, su inteligencia, porque usted dirá, ¿quién hizo la computadora? Un hombre, pero ¿cómo ese hombre desarrolló la habilidad? Porque si nos ponemos a analizar, hoy día la persona agarra un celular y busca un diccionario y una pregunta, pero ¿quién hizo el diccionario? Y si seguimos y vamos corriendo y corriendo y descubrimos que un empírico, una persona que no tenía toda esa herramienta que nosotros tenemos, empezó a investigar y a descubrir y a darle interpretación a las cosas y luego la fue organizando y ahora nosotros hacemos uso del conocimiento de otro para interpretar la vida o las cosas de la vida. Pero, inventan el celular. Pero ¿quién inventó el bombillo? Pero ¿quién le dijo al que inventó el bombillo cómo tenía que inventar la luz? Pero ¿quién le dijo al que hizo la computadora? O sea, tiene que venir un pensamiento, una creatividad. Tiene que venir una iluminación. Tiene que venir una inspiración. Tiene que venir una creatividad. Por eso dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ya Dios en su mundo, en su mente, tenía el universo constituido por la palabra. Es como el arquitecto, ya el arquitecto empieza a diseñar un plano, pero ese plano tiene que ser auténtico y original de él, y empieza a diseñar tanta longitud, tanta altura, tanta medida, tanto codo, tanta altura en los niveles, y tiene que ir diseñando hasta un punto en que él haga un plano totalmente con un diseño, y luego que alguien pueda leer su diseño y hacer algo realidad, algo en el mundo físico, algo visible, pero que primeramente él tuvo que ingeniársela como ingeniero, como arquitecto, tuvo que ingeniarse en su creatividad, organizar su mente y hacer algo real. ¿Por qué? Porque primeramente tuvo que desarrollarlo en su mente. Porque lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Quién inventó el carro? ¿Quién fue el inventor del carro? Todos los que fueron inventores desde la antigüedad fueron personas que le nació una idea, le nació una creatividad, le nació un pensamiento y le dieron vida a ese pensamiento. ¿Por qué? Porque entendieron que era un pensamiento supremo, algo de creatividad. Y cuando aprendemos a entender que nosotros somos un mundo aparte, que nosotros somos como el universo mismo, que constituimos el mismo universo, nos daremos cuenta que por eso se llama universo, porque todos somos uno en el universo y cada ser humano crea en sí lo que quiere, y esto es lo que ha creado el universo. Porque lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Oiga bien. Y este arquitecto se la tiene que ingeniar, romperse la cabeza. Pero ¿qué pasa hoy día? ¿Qué pasa hoy día con la humanidad? La humanidad no quiere pensar. Ya ni aún le han quitado el regalo de pensar aún hasta los que estudian. Porque yo me acuerdo que cuando yo en mi tiempo estudiaba, que no había tanta tecnología, que yo no tenía la opción de tener quizá celular, pero tampoco había tanta tecnología. Recuerdo yo que yo tenía que estudiar y comerme los libros, yo tenía que investigar preguntas, respuestas, escudriñar, romperme la cabeza, y para exponer tenía que dar una exposición, tenía que aprenderme las cosas de memoria, tenía que aprendérmela, porque antes el ser humano le ponía importancia a la memoria, el ser humano usaba la memoria, pero hoy día el ser humano ni siquiera le gusta leer.
Porque todo le gusta, o el oído nada más quiere escuchar. Por eso es que al ser humano lo engañan. Porque el ser humano no le gusta analizar ni estudiar. Simplemente escuchar lo que otro dice y pensar con la cabeza de otro. Antes había que investigar un libro. Pero hoy día un niño va a la escuela y a veces busca el celular y escribir lo que otro puso. No lo investigan en los libros y a veces agarran la información de otro y la escriben, y cuando le van a dar el examen o algo o pregunta de repente se queman o no saben nada porque ellos estaban poniendo la información de otro, porque ellos no se rompieron el cerebro, la cabeza para analizar y desarrollar sus propias ideas. Estudiaba los libros y yo sacaba mi propio argumento y me paraba a dar discurso. Y recuerdo que cuando yo iba a exponer el grupo, cuando yo iba a exponer lo del grupo, me decían, métete a mi grupo. O lo que eran, por ejemplo, de otro grupo, me pagaban para que yo no exponga, porque yo me la robaba toda. Porque yo me sacrificaba en aprender lo que estudiaba para dar buena exposición. Para no dar la idea de otro, sino para yo entender lo que yo iba a hablar. Pero hoy día no, la tecnología, la ciencia dice que ha aumentado para bien del hombre, pero hoy día la ciencia ha hecho que el hombre se olvide de pensar y el hombre nada más viva de lo que ve y de lo que oye. Hoy día el ser humano vive de lo que ve y de lo que escucha, y cualquiera lo engaña porque no analizan y ya le parece aburrido leer un libro, y no saben que a veces hay informaciones que solamente tú le encuentras en los libros, porque a veces en lo que tú oyes y lo que ves, tú vas a escuchar y vas a ver lo que diga otro. O no sabes que si tú te paras frente a un museo de arte y miras un retrato de aquel que lo escribió, tú estás viendo la voluntad de aquel que quiso. Pero cuando aprendemos a ser pensantes, cuando aprendemos a pensar, desarrollamos esa capacidad, ese intelecto de poder crear cosas nuevas y de poder hacer nuevos proyectos en la vida. Pero hoy día el ser humano no piensa. ¿Por qué estoy hablando de manera literal? Porque aquí dice que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Hubo una inspiración, hubo una creatividad, hubo algo. ¿Por qué lo digo? Porque el Señor dijo, el hombre... ¿Por qué tengo que decir este texto? Para recordarle a ustedes que nosotros somos como dioses con D minúscula. El hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Pero el hombre, el ser humano, no usa la mente. Hoy día usa la mente para su propia perdición. Usa la mente para la maldad. No la usa para la creatividad, para construir cosas buenas, para hacer cosas buenas, sino que usan su mente para cosas vanas y vacías. Entonces aquí vemos que el Señor dijo, si ustedes creen en mi palabra, ustedes harán cosas mayores que las que yo hice. ¿Por qué yo estoy hablando de lo que se ve? Porque voy a hablar del poder de la fe. Nosotros tenemos poder en el nombre de Jesucristo para llamar las cosas que no son como si fuesen. Por eso Jesús dijo, si tuvieran fe, que es lo mismo a lo que no se ve, ustedes le dirían a ese monte, salte de ahí y métete al mar, y el monte obedecería. Oye bien, y dijo, si tuvieran fe como un granito de mostaza, le dirían al monte. Oye bien, si tuvieran fe, la fe que es la certeza y la convicción de lo que no se ve. Pero existe en un plano, un mundo espiritual dispuesto para nosotros los seres humanos, que guardemos el mandamiento de Dios para obedecer lo que pidamos. Pero hay un principio. El mundo espiritual está dispuesto para nosotros, pero cuando nosotros andemos regidos bajo el principio de la palabra de Dios, porque dice que el universo entiende haber sido constituido por la palabra de Dios. O sea, que la misma naturaleza
obedece a su creador y obedece a lo creado, nosotros que somos como corona de la creación, si nosotros anduviésemos en Irrabashaka, voy a revelar una ciencia, si nosotros andamos en estos estatutos, no solamente Moisés podía abrir el mar rojo, Moisés no solamente, por eso el Señor le dijo, ¿qué tú tienes en tu mano? Ya la autoridad en el mundo espiritual estaba dispuesta para Moisés abrir el mar rojo. No solamente él, sino cualquiera que desarrolle este comportamiento de fe, este comportamiento, pero bajo un mandamiento, bajo un sometimiento al Creador. Porque José dijo, cuando estaba peleando en la batalla, ya se estaba haciendo de noche, y en una guerra, si se hace de noche, los enemigos, los enemigos pueden matarse ellos, pero entre ellos mismos pueden matarse porque nadie ve a nadie. Y antes en la antigüedad peleaban era en monte, en llanura, en lugares que cuando se hacía de noche se veía oscuro. Entonces, ¿por qué José, oiga bien, cuando ve que se está haciendo de noche, le da una orden al sol y le dice, sol, detente en Gabadeón? O sea, le dijo, quédate ahí, porque todavía no había terminado la guerra. Y si el sol se escondía, se iba a hacer de noche. No solamente José hizo eso, sino otro que yo le voy a ir diciendo a través del mensaje. Nosotros tenemos poder para delegar las cosas que queramos que sucedan en nuestra vida, pero tiene que ser bajo un principio y bajo un sometimiento. Por eso dice que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y se lo voy a demostrar aquí con la palabra. Lo que sucede es, ¿por qué dice la Escritura? Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Porque el evangelio, la gente no entiende. El evangelio, esto que es la palabra de Dios, el mejor regalo del mundo. Dios mismo ha dejado su espíritu al mundo para que nosotros tengamos las herramientas para recibir. Por eso dice, todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, le será dado. Y si usted se da cuenta, todos mis mensajes yo recalco esto y hablo del tema de la fe para concientizarte y llevarte al conocimiento de Cristo, para revelarte el reino de Dios. ¿Por qué Pablo dice, ustedes oran y piden mal? Porque hay algo que no se está entendiendo. Y es que hay un enemigo de la fe y es la duda. Cuando dudamos algo, nos sale mal inmediatamente. Inmediatamente usted siente duda de algo, le sale mal. Por eso es que el Dios te invita y dice, no se turbe tu corazón. No tenga miedo porque estos son enemigos de una vida de bendición. El ser humano no lo entiende. Porque una persona puede ser lo más fuerte que sea, pero cuando se pone nervioso y su sistema nervioso lo traiciona, empieza a temblarle su rodilla, empieza a gaguear, no le salen palabras. Pierde hasta la fuerza, oye bien, para que tú veas, porque el ser humano, por eso el Señor le dijo a José, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, tienes que mantener una actitud positiva, tienes que mantener una fe, para que esto te ayude a tú seguir hacia adelante. Porque el Señor le dijo a uno de sus discípulos, no estén muy contentos. Yo he rogado por ustedes, oye, yo he rogado por ustedes para que no les falte la fe. Oye, yo he rogado por ustedes, o sea, para que ustedes no pierdan la fe. Porque dice en hebreo que sin fe es imposible agradar a Dios. Es que tú y yo somos como Dios sabiendo el bien y el mal. Y como somos como Dios sabiendo el bien y el mal, nosotros tenemos una legalidad en el mundo espiritual. Pero esa legalidad no es para todos, porque hay quienes aún están bajo la maldición del pecado y no han podido vencer al viejo hombre mañado. Cuando tú logres vencer al viejo hombre del pecado, tú entrarás a la legalidad espiritual, en donde tú llamarás las cosas que no son como si fuesen. Óyeme bien lo que te estoy diciendo. Y lo puedo decir
porque yo he hecho legalidad en el mundo espiritual y lo he visto en el mundo físico. Y quiero decirte que cuando incluso algo pasa en el mundo físico, ya en el mundo espiritual ya había ocurrido. Pero para aprender este principio es necesario entender alguna información de la palabra de Dios. ¿Por qué es necesario regirse bajo el mandamiento de Dios? Porque mis temas hablan del verbo, hablan de la palabra. Porque la palabra, que es la que vence al mundo, que representa a Jesucristo encarnado, hecho carne. Porque dice que por Él fueron creadas todas las cosas. Y que sin Él nada de lo que existe hubiese existido. O sea, por Él fueron creadas todas las cosas. Y sin Él, nada de lo que ha sido creado hubiese existido. O sea, que Él, existiendo en la eternidad, viviendo en la eternidad, quiso hacer un mundo para que el ser humano viviese en un mundo como representación del mundo espiritual, en un plano en el que nosotros podamos ser llamados creación, hijos de Dios, porque somos creados por un creacionista, que en este caso un Dios creativo. Por eso dice, ¿qué hay imposible para Dios? Para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay nada imposible. ¿Pero por qué no hay nada imposible? Porque para Él no hay nada imposible. En la vida existen obstáculos. En la vida existen tropiezos, pero el camino siempre está dispuesto para que nosotros andemos por él. Siempre el éxito está de frente de ti, simplemente que siempre haberán veredas. Y hay personas que en vez de elegir el camino derecho, se van por la vereda para llegar más rápido y a veces se pierden en la vereda. Y la vereda representa la distracción, la vereda representa el miedo. La vereda representa las malas informaciones de aquello. Porque cuando tú cuentas un proyecto o algo a alguien, te va a decir, ay, que no y que esto. Y te van a mandar mala vibra. Porque el sentimiento de la mente de aquello que está limitado bajo una condición egocéntrica, no pueden ver más allá. No pueden tener una mente que sea superior a una mente mezquina. Te van a mandar informaciones interrumpidas. Y el consciente interpreta las expresiones de los demás, de lo que escucha. Y a veces la hace real en su cabeza y la cree. Y a veces no todo lo que tú oyes es real. Pero si tú le pones oído, si tú le pones enfoque, tu consciente va a creer eso. Por eso es que dice que a veces la mente nos engaña, y es porque hay muchas informaciones por ahí tergiversadas que andan confundiendo, que andan interrumpiendo los pensamientos correctos del hombre. Esto es lo que llamamos psicología inversa. Psicología inversa, lo que no es correcto, los pensamientos que te dicen informaciones para convencerte de que algo puede ser bueno cuando no es bueno. Cuando te dicen tú no podrás, tú no lo harás, te trata de convencer, discúlpeme, pero todo lo que fluya al oído humano puede ser creído dependiendo la capacidad de cómo tú escuches o entiendas lo que se te dice. Y de aquí depende la variedad. Pero vivimos en un mundo que se está convirtiendo en los tiempos de Sodoma y Gomorra. La mente humana está siendo programada por el sistema y las redes. La gente piensa lo mismo porque escucha y ve lo mismo. Oye bien, la mente piensa lo mismo porque escuchan y ven lo mismo.
Porque su mente fue llenada de la información de un persuasivo que le enseñó psicología inversa para poder mandar mensajes a su subconsciente y dominarlo. Por eso los seres humanos están siendo dominados por el conocimiento del mal, pero manipulados por élite, por fuerzas superiores que trabajan con esa persona maquiavélico para impedir que el hombre se desarrolle y crea un mundo correcto donde él pueda vivir. Escucha bien esto. El enemigo no quería que yo lo grabe este mensaje, porque este mensaje revelará a muchos, hará sabio a los sabios y a lo entendido más entendido. Nosotros creamos nuestro mundo. ¿Y por qué decimos, pero ahí está en problema? Porque nosotros hemos creado ese problema. Ya nosotros estamos en el problema. Pero tiene deuda porque tú creaste ese problema. Porque no te guardaste y no te registe bajo el patrón de un mandamiento. El mandamiento te enseña y te decía que no haga esto, que no haga aquello, que no haga lo otro. Pero ahora tenemos que aprender, porque lo importante no es caer, no, es aprender a construir, a edificar en la ruina donde no hay nada. Por eso dice que fue hecho de lo que no se veía, donde no se vea nada. Tú empieces a construir un mundo, tú empieces a darle vida a algo que no tenía vida. Tú empieces a cambiar tu historia, tu panorama. Ese panorama de tristeza, de dolor, desde que no puedo, tú empieces a cambiarlo. Y si si tienes que alejarte de personas negativas, hazlo, pero tienes que cubrir, tienes que proteger tu espacio mental para que tú puedas avanzar y crear ese mundo de donde Dios va a poder hablar contigo. ¿Qué mundo es? El mundo del reino de Dios. ¿Cuál es el reino de Dios? Un mundo de justicia, un mundo de misericordia, un mundo de amor, un mundo que se base de los frutos del Espíritu. Amor, tú tienes que tenerlo y te voy a desarrollar un poco más de eso, porque no solamente te lo voy a decir. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Tú tienes que crear, darle vida a esos frutos en tu vida, al amor. Tú tienes que crear un ambiente favorable para ti, para los que están contigo. Óyeme bien, cómo Dios va a permitir que tú uses de la fe y llame las cosas que no son como si fuesen. Tienes que crear un mundo de gozo. Tú tienes que nada te perturbe. Tú tienes que vivir bajo una vida agradable a Dios. Y si tienes que tomar un tiempo de reservamiento hasta que tú rompas con esa idea mediocre, mezquina, con esa idea rutinaria que nos han enseñado y que nos quitan o nos limitan creer que nosotros podemos crear grandes cosas. Pero para eso tenemos que vivir bajo el conocimiento del bien. ¿Por qué Pablo tenía tanta sapiencia? Porque él ya había alcanzado la estatura del varón perfecto. El varón perfecto es aquel que no anda en pañal, que no anda obedeciendo los caprichos emocionales del viejo hombre. Pero el que vive obedeciendo los caprichos emocionales del viejo hombre anda en pañal, porque todavía en el reino de Dios se ve como un novato, una persona incapaz, mediocre, una persona que no tiene legalidad en el mundo espiritual. No tiene legalidad, porque el mundo espiritual lo ve lo que hace. Y para los espíritus obedecerte cuando tú hables, ellos tienen que ver que tú estás viviendo bajo un principio, obedeciendo al Creador Supremo. Porque cuando Pablo dice que habían 3 muchachos, que habían unos demonios y le dijeron al demonio, oye, en nombre de quien predica Pablo te reprendemos? ¿Tú crees que los demonios no saben? Y los espíritus le dijeron, a Pablo y a quien predica Pablo conocemos, pero ustedes quiénes son, Y le dieron una paliza, le dieron una pela y lo mandaron.
¿Sabe por qué? Porque los espíritus ven cómo vives tú. Y si tú vives una vida bajo pecado, bajo desorden, tú no tienes moral para tú reprenderlo, ni tienes legalidad en el mundo espiritual. Y ellos no te van a obedecer. Pero cuando tú vives sometido a Dios, Dios pone una legalidad en tu boca para que cuando tú le des una orden, ellos no puedan hacer nada. Porque dicen, este hombre es intachable, este hombre está cubierto bajo la legalidad espiritual. Pero para eso hay que sacrificar muchas cosas. Hay que morir a los deseos de la carne. ¿Por qué la gente no levantan paralíticos? Podríamos levantar paralíticos, porque Jesús dijo, si me creen en mayor cosa que la que yo hice, harán. Y la escritura dice que con la sombra, no sé si usted ve cuando usted va caminando, usted ve su sombra. Dice que con la sombra de Pedro solamente él le pasaba un enfermo y con su sombra se sanaban. Oiga bien. Oiga bien. Y dice que Eliseo fue aquel que cuando Elías subió en un carruaje de fuego al cielo, dice que él dijo, yo quiero una doble porción de tu espíritu. Y Elías le dijo, si ves cuando yo sea subido al cielo y cuando mi manto yo sea quitado delante de ti, yo voy a tirar mi manto, oye bien, mi manto, para que tú veas que hasta nuestras ropas son santificadas. Y yo la tiro y tú la tomes, tú recibirás la doble porción. Y Eliseo, cuando primeramente ya él la había recibido, porque él creyó. ¿Por qué? Porque Jesús le decía a la persona, ¿tú crees que yo puedo sanarte? Él decía, por tu fe fuiste curado y rabashacamanda, lo haré. Él le decía, por tu fe fuiste sanado. Fue por tu fe, porque la fe da una legalidad en el mundo espiritual, da una autorización en el mundo espiritual. Óyeme bien, por tu fe. Y él le decía, ¿tú crees? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y él le decía, ¿tú crees? O sea, tú vas a crear tu mundo en el que tú crees que serás salvo. Tú mismo crearás lo que tú quieres. Eso era lo que él le estaba diciendo. ¿Y por qué Eliseo? Dice que aun cuando Eliseo murió, dice, porque cuando nosotros morimos en Cristo no morimos, sino que salimos de este cuerpo y nos vamos a descansar un tiempo hasta el día de que Dios vaya a hacer todo nuevo. Y dice que tiraron un cadáver en el cuerpo de Eliseo. Parece que lo enterraban en lugares que fácilmente, no sé, no era como ahora que le ponen cemento. Y dice que el cadáver que tiraron arriba del cuerpo de Eliseo resucitó. Porque aún muerto, ¿sabe qué? Había unción y poder de Dios. Oye bien, yo escuché un testimonio de los satánicos. Para cuando se mueren gente, ellos agarran y van a sacar su cuerpo para ellos hacer el rito satánico. Oye bien, y dice que, le quiero decir, que aún Eliseo tenía este poder y esta unción dentro de sí. Porque había en él una legalidad al mundo espiritual, pero había un apartamiento del mundo. Si observa, los profetas vivían aislados de la costumbre y de la cultura pagana y vivían una vida restringida, y eso conllevaba un sufrimiento, porque no es fácil atenerse de muchas cosas. Ellos sufrían por amor a Cristo, pero como regalo tenían una legalidad. Por eso fue que cuando Elías dijo que iba a durar 3 años sin llover, hasta que no pasó 3 años, no cayó agua. Porque él dio una orden y dijo que no iba a llover. ¿Sabe por qué? Porque hay una legalidad en el mundo espiritual. Y dice que por la fe habemos sido constituido el universo por la palabra, de modo de lo que no se veía. Por eso dice que como crea será hecho. Por eso dice la Biblia que lo que el hombre tema, eso le vendrá.
Por eso dice la Biblia que por tu palabra será juzgado y por ella será condenado, porque hay una ley de la moral, está en la mente y Dios no analiza la palabra, Dios analiza el corazón, porque de ahí sale todos los pensamientos. Por eso fue que cuando yo estoy haciendo una fusión de la palabra de Dios para hacerte entender el objetivo de que tú entiendas qué es lo invisible. Porque Jesús estaba con sus discípulos y ellos comían espiga. Y los fariseos que tenían ojos carnales dijeron, ¿por qué comen espiga? Y sabe que Jesús le dijo que lo que entra al hombre no contamina. Porque lo que entra sale y va a la letrina, sino lo que sale. O sea, Dios está interesado en lo que hay dentro de ti. ¿Y sabe qué es lo que hay dentro de ti? El alma. La información de tu alma, esa información de tu alma que se manifiesta al mundo, que tú desarrollas en tu mente, porque el alma es el centro que se asienta todas las emociones. Pero cuando una gente muere es inerte, va a sufrir inhumano, no tiene alma. Pero todo lo que sale de adentro sale del alma. Por eso dice que el alma que pecare, esta morirá. Porque esta es la que Dios salva. Y Él le dice al alma, oye bien, no es a la carne, no satisfagáis los deseos de la carne, porque yo no le voy adentro de nosotros. Por eso el salmista David entendía este misterio. Y él le decía a su alma, alma mía, alaba a Jehová y no olvide ninguno de sus beneficios. Él no estaba loco, él entendía que el alma dentro de nosotros es la que expresa al mundo visible. Por eso lo que no se ve, lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, porque lo que hay dentro de nosotros que no se ve, que es el alma, manifiesta expresiones que son espirituales y que el mundo no puede entender esto. Oiga bien, esta ciencia, el que tiene oído escuche lo que el Espíritu dice. Porque es necesario que el mundo de Dios sea revelado al mundo. Porque hay un mundo oscuro. Un mundo de Satanás que se está trabajando día tras día. Mandándole al subconsciente informaciones. Hoy día, la música mundana del mundo está mandando al subconsciente palabras, informaciones que están interrumpiendo, que están contaminando a la vida del ser humano. Por eso hoy día hasta los niños están perdiendo la inocencia. Están perdiendo la inocencia porque lo están convirtiendo en monstruo de su sociedad. Lo están enseñando a usar droga. Lo están enseñando a usar cuchillo. Hace poco vi un reportaje donde unos niños mataron a otro a tubazo. Porque es que ellos son esponjas y absorben lo que se les enseña. Y el diablo está trabajando para dañar la flor de la tierra. Porque ellos son el futuro de la generación. Y Satanás no duerme. Él dice, si yo lo daño a ellos, sigo dañando la raza humana. Ya Satanás no trabaja con gente vieja. Él trabaja con los niños para dañarlo a ellos a través de los mismos adultos y con la iglesia. Hoy día los niños están, incluso hay reportajes donde se han visto, hubo un reportaje donde unos niños mataron, niños porque uno que tenga 10 o 12 años todavía es un adolescente. No estoy hablando de niños de que dicen nacido, no. 12, 15 años andando con servillanas, usando droga, haciendo cosas y fechorías. Porque hoy el diablo lo está usando a través de los mismos adultos para contaminar la raza humana y para que pierdan la semejanza de Dios. Hoy día el ser humano ha perdido la semejanza, y en la semejanza de Dios es que está la legalidad para tú delegar y llamar las cosas que no son como si fuesen. Ya están siendo gobernados por otros. Por eso dice que todos están bajo la influencia del maligno. Porque el diablo juega con su mente. Es como una persona que no sepa nada. Fácilmente que no sepa nada y sea bruto. Y yo le dije como una historia que yo escuché de alguien que fue al doctor porque estaba deshidratado. Y el doctor parece que no fue ético en decirle tome mucha agua. Le dijo beba mucho líquido.
beba mucho líquido porque su cuerpo lo necesita. Y esta persona entendía o creía que sabía, conocía el líquido, pero no conocía que al agua se le decía líquido. Por eso no podemos confundir la necia con la magnesia. Y esa persona bebió líquido de esos de zapatos hasta que se murió. Porque el pueblo perece por falta de conocimiento. Cuando tú no tienes conocimiento de algo, otro te engaña. Por eso dice... Hay un dicho por ahí que el sabio vive del más pendejo, porque el sabio vive de la ignorancia, del que no sabe, porque él aprendió a dominar su mente y también puede jugar con la mente de otro. Aquí lo dice, porque lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Quién inventó el abanico? Antes la gente se echaba aire con una pluma. Pero nació la idea en una mente de alguien, entonces empezó a darle vida hasta que otro siguió y hoy día está el abanico. Y no solamente eso, hoy día hay un aire acondicionado que acondiciona el lugar. Y luego nació la idea de un avión, una persona que agarró un papel, lo envolvió y lo tiró al aire y vio que el aire soplaba de donde quería. Y se descubrió entonces y ahí hice en el avión. Le estoy hablando que me entienda, no voy a profundizar mucho. Para llevarlo a donde yo quiero que usted entienda. Todo está en nuestra cabeza. El bien y el mal está en nuestra cabeza. Somos como dioses, con D minúscula. Por eso fue que cuando el rey Saúl pecó ante Dios y fue a Andol, fue a una aldea donde la bruja de Andol, para consultar a la bruja, como hace mucha gente que van donde los brujos. Dice que ella dijo, cuando ella consultó, dice, veo dioses que descienden, porque nosotros somos como Dios, sabiendo el bien y el mal. Pero hoy día el hombre ha perdido esta legalidad porque está siendo controlado por el sistema que le ha mandado información a su subconsciente para controlarlo bajo pensamiento de lo que ve y de lo que escucha. Sea el nombre de Dios. De lo que ve y de lo que escucha. En los postreros días la ciencia se aumentará. Y los hombres andarán de aquí para allá. Oye, antes no había mucha ciencia. Y la gente tenía más conciencia. Tenía más raciocinio. Pero hoy día la tecnología le han dado mal uso. Porque no es que el celular sea malo. Yo puedo usar el celular y comunicarme con alguien de Estados Unidos. Es el uso que tú le des a la cosa. El pecado no está en lo que existe, sino el uso que tú le des. Porque hay quienes usan la computadora para hacer trabajo constructivo, trabajo de proyecto. Hay quienes lo usan quizá para estafar personas, hackers, o personas para ver pornografía. Ahí es que está el pecado, pero siempre va a existir el bien y el mal. Es como dos cables, negativo y positivo. Siempre va a existir, porque si no conocemos lo negativo, ¿cómo vamos a poder interpretar lo positivo? Porque Pablo dice, cuando vino el conocimiento del pecado, en mí nació un sentimiento de pecado. Oye bien, hay personas que son inocentes, que no saben nada, que son como Adán y Eva en el huerto, hasta que alguien va a decirle mala información. Por eso dice la Biblia, bienaventurado aquel que no escucha consejo de malos, porque las malas conversaciones echan a perder la buena costumbre. Adán y Eva estaban bien en el huerto, hasta que Satanás fue a darle la información de algo y a decirle, si ustedes comen serán como Dios. Cuando escuchamos la información de otro y lo hacemos, ahí es que viene el problema. Porque ellos obedecieron. Cuando los niños a veces no saben nada, pero sus padres lo enseñan a usar droga, a andar con servillana, matan y hacen todo, porque le enseñó un adulto maquiavélico. Es el conocimiento de lo que tú aprendes que te va a hacer lo que tú seas en la vida.
Y por eso hoy día vivimos en un mundo que a lo poco que queremos ser diferentes, somos rechazados por este sistema, porque ellos están siendo guiados bajo la influencia del maligno. Y hoy nos ven como locos y ellos no pueden porque la impotencia, la incapacidad de un ser humano no poder poner grillete al que tiene idealismo, al que es un pensador, lo hace a veces actuar de manera egoísta porque no puede hacer nada más. Desde el principio los tiranos siempre han querido poner grillete al pensamiento para controlar la voluntad del pueblo. Y al pueblo hoy lo tienen controlado bajo la voluntad de otro, bajo necesidad, bajo problemas, para poder controlarlo, para poder beneficiarse. Eso existe en la política también. Ellos mismos crean un problema en la sociedad y ellos mismos lo resuelven. Eso se llama estrategia política. El hombre mismo inventa un problema y él luego lo soluciona para luego unir un rompecabezas y él hacerse autónomo. Eso siempre ha existido desde los tiempos antiguos. Por eso se registra en la cruzada de que había un hombre llamado Constantinopla. Este hombre mismo planeó una guerra que luego él mismo tendría su propia victoria para él unir el cristianismo al paganismo. El ser humano juega con la mente del que no sabe. Entonces, ¿por qué es importante conocer lo invisible? Si ustedes entienden lo invisible, los espíritus están sometidos a obedecer a algo o a alguien. Porque los demonios, su naturaleza es la maldad. Esa es su naturaleza. La maldad, ellos no saben entender el bien, porque en ellos, la naturaleza de ellos es la maldad. Pero tú y yo tenemos la naturaleza del pecado, pero tenemos el conocimiento del bien. O sea que nosotros podemos cambiar nuestro destino. Nosotros podemos cambiar la forma de vivir. Nosotros podemos cambiar nuestra forma. Los demonios por naturaleza son espíritus que tienen una misión, son como tienen un algoritmo, están programados para una sola misión. Pero tú y yo somos pensantes. O escúchame bien lo que te estoy diciendo. Y para tú poder controlar en el mundo espiritual, y para tú poder tener legalidad en el mundo espiritual, y llamar las cosas que no son como si fuesen, tú tienes que andar bajo un principio y entender que hay un patrón, hay una matriz que es la que llena todas las cosas, porque dice, por él fueron creadas todas las cosas, y sin él tú no puedes hacer nada, nada podemos hacer. Él viene siendo la matriz de todas las cosas. Y es Dios el Todopoderoso, el Creador. De Él fueron creadas todas las cosas, y por medio de Él y para Él. O sea que si tú vives bajo el principio de la palabra, tú tendrás parte de legalidad, porque tú estás siendo guiado bajo ese principio que es la palabra de Dios hecho carne, el verbo. No todos van a entender esto, pero yo sé que los que están en el espíritu y no pensando en la carne lo van a entender. Porque lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿A quién le nació la idea de hacer una estufa? Un barco. Dime, tuvo que nacer en la mente de alguien que aprendió a ser pensante, aprendió a desarrollar su idealismo. Pero hay personas por ahí que andan pensando con la cabeza de otro. Incluso yo escucho personas que dicen, yo quiero ser como fulana, que yo quiero ser como esta artista, como yo quiero ser como fulano. Y tú ves que se viste como fulano porque quieren la identidad de otro y no se conocen ellos mismos, por lo que ellos no pueden ser autónomos ni de lo que ellos piensan.
Hay personas que le enseñan que ellos tienen que mendigar el éxito se mendiga, pero la gloria se conquista. Todo el mundo dice, no, para yo lograr eso tengo que andar por abajo del otro, tengo que hacer esto y aquello, hacer cosas que es desagradable. Hay personas que se acuestan con personas para llegar a un puesto en la vida porque no entienden que la gloria se conquista, pero el éxito se mendiga. La gente que mendigan el éxito hacen cosas para poder llegar a la cima, pero cuando tú aprendas a entender que todos tenemos que lograr el éxito en la vida, luchará por lo tuyo. Porque el Señor es dueño de todas las cosas y el creador de todas las cosas. Él hizo su universo, Él hizo su mundo, pero hay un enemigo que quiere robar lo que Él hizo. ¿Por qué Dios pelea por la creación? Porque Él la creó para Él y por Él, porque fueron hechos para Él y por Él. Nosotros fuimos hechos para Dios, como para que nosotros fuimos hechos menores que los ángeles, pero fuimos creados para que adoremos a Dios. Por eso dice que somos como los ángeles por la eternidad, para que usted y yo fuimos creados para adorar, para gloria de Dios. Es como ahora que yo diga voy a hacer un robot, como ahora hacen robot. Y el que hace el robot lo hace con su pensamiento. Le pone el algoritmo, el patrón, que piense como él piense, que actúe. Porque el que hace eso, lo hace pensando en él mismo. Dios dijo, déjame hacer una creación para yo deleitarme en una creación que me adore. Como muchas personas que dicen que hacen muchas muñecas, pero no pueden darle vida. Que hacen mucho carro. Mira, el creador de tantos Lamborghini. El creador del bombillo, el creador de esto. Tú el que hace esto, lo hace buscando su gloria. Por eso dice, Dios no comparte su gloria con nadie. O sea, ¿por qué Dios es celoso con nosotros? Porque nosotros somos gloria de Dios. Nosotros hemos sido hechos para honra y gloria de Dios. Nosotros somos criaturas hechas por Dios. Por eso es que hay una guerra en el mundo espiritual. Porque el diablo ha querido dañar esto. Y lamentablemente a veces Dios deja que esa persona se pierda porque esa persona elige el camino de la perdición. Y la gente no entiende. Pero que Dios es celoso. No. Es que nosotros somos hechos para la gloria de Dios. Somos hechos a su imagen y semejanza. Pero el mundo no puede entender esto, porque el diablo ha entenebrecido su mente para que viendo no vean y escuchando no escuchen. Están idiotizados, viendo las cosas, no pueden interpretarlas. Pero el Espíritu Santo lo ha revelado para que el mundo entienda. Para que el mundo comprenda que hoy la Biblia se está revelando al mundo. Porque ya Cristo está a punto de establecer su nueva Jerusalén. Que vengo con un mensaje donde voy a hablarles de la gran ciudad santa y la arquitectura y cómo van a edificar la ciudad. Pero todo a su tiempo. Ya por ahí se acerca el reino de Dios con los hombres. Ya en el mundo espiritual ya existe el reino de Dios, pero en el mundo en que Él va a contribuir a una raza pura, una raza que va a vencer al mal, una raza clasificada, entonces lo va a establecer en ese nuevo mundo. Un mundo que no lo vemos, pero que existe, solamente que no existe en nuestro plano humano. Estamos limitados a no verlo. Dios saca, ¿por qué Dios sacaba a sus hijos de su cuerpo? Y dice Juan, yo estaba en el Espíritu y fui llevado por el Espíritu a un monte alto y grande y vi la ciudad santa grande de Jerusalén. Y su aspecto, y tenía la gloria de Dios, y su aspecto era como una piedra preciosa de jaspe. Oye bien, él describía, pero él fue llevado por el Espíritu. Lo sacaron de ese cuerpo que es carne, porque Dios se relaciona con el alma, el espíritu del hombre. Dios no se relaciona con la carne. Ahora tú tienes que dominar tu carne. Esa es la cruz que tenemos que llevar. Por eso la Biblia dice, si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. O sea, someta su carne
Y dice, someta su carne, refrene su lengua y sígame, porque esta es nuestra cruz, es este cuerpo de pecado que a veces quiere hacer cosas que no le agrada a Dios. Eso es el sacrificio de nosotros, llevar la cruz de este pecado, de este aguijón en la carne. Y el mundo lee y no lo entiende y lo ve aburrido y no sabe que aquí está la clave. Este es el mapa para ir al cielo. La Santa Biblia es el mapa. Cuando usted mayormente, yo he visto, yo tuve la oportunidad de conocer personas americanos. Y cuando íbamos a explorar montañas y lugares, ellos llevaban un mapa. Y los americanos conocen más de nosotros que nosotros mismos. Pero ellos agarran un mapa, ellos sabían leer ese mapa. Y ese mapa lo llevaba a un lugar, es como un GPS, que tú te manda a un lugar y tú nunca has ido. Así mismo la Biblia, y por eso Jesús dijo que su palabra es el camino, la verdad y la vida. Y que nadie va al Padre si no es por Él. La Biblia es que te enseña el camino de Dios para tú poder ganar el derecho al árbol de la vida, para tú poder ganar el derecho a que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. Pero hoy el mundo ha elegido su camino. Han elegido ese camino de diversión, ese camino de distracción, ese camino de rutina, ese camino de mentira, ese camino de placer, ese camino de que quiero hacerme rico y mueren luchando a hacerse rico y nunca buscando vivir una vida como Dios manda, porque piensan que cuando van a morir no lo van a llamar a capítulo. Cuando usted se muera le van a pasar factura, usted va a tener que darle cuenta a Dios. Y por eso hoy el mundo vive bajo traición, traicionando al otro por dinero. ¿Por qué son los problemas del mundo? Por dinero. Cuando una gente mata a otro y lo traiciona, ¿es por qué? Por dinero. Porque este es el Dios de este siglo. Entonces el diablo trabaja con tu debilidad. El diablo trabaja con la debilidad del hombre. Si al hombre le gustan las mujeres, le manda un espíritu de metresa para que las mujeres lleguen a él, para que esa alma se contamine. Si al hombre le gusta el dinero, le da dinero. Hay gente que no hayan para comer, pero siempre hayan dinero para beber y para usar droga. Siempre encuentran, porque el mismo diablo se lo da porque es para perderlo. Es para robarle su alma. Entonces el diablo está muy interesado en darle a la gente lo que quieren a cambio de su alma. Oye, por eso dice que un alma vale más que 7 mundos. Nuestras almas valen que el mismo universo, porque nosotros componemos, nosotros entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Si nosotros no existiésemos en el mundo, que nosotros somos tripatrito, alma, cuerpo y espíritu, el mundo no existiera, no hubiera nada aquí, porque el mundo fue creado y nosotros fuimos puestos como corona de la creación. Pero hoy día el mundo ha perdido su legalidad y le ha entregado su legalidad al diablo, viviendo con el conocimiento del pecado, viviendo con la maldad. Porque si usted dice, pero que yo no puedo controlarme, no, ya Dios te dio la información y te dijo en Gálatas cuáles son las obras de la carne y te dijo, no lo satisfaga. Él te dijo, aprende a vivir con ese conocimiento del bien y del mal. ¿Y por qué estoy enfatizando mucho con este tema? Porque este es el tema universal, y si descubre esta información, entonces entenderá toda la escritura de la palabra de Dios. Porque estas pocas fueron escritas y con una sola información tú entenderás la Biblia. La Biblia se basa en un solo principio, el amor. Ahí se resume todo, todo cae en el amor. Es cuando usted inventa un discurso, le estoy hablando de lógica humana para llevarle un poco a lo... Usted inventa un discurso, pero quien inventa un discurso tiene un propósito. Habla 10,000 palabras, pero siempre cae en un solo objetivo. Siempre cae en un solo propósito, porque al fin y al cabo
todo lo que hacemos, lo hacemos con un propósito y un objetivo. Y el objetivo de Satanás siempre es el mismo. Te doy fama, te doy riqueza. A contaminar tu alma para llevarte al infierno. Jugando con la vida del hombre. Y ese conocimiento el Señor me lo dio. Y hoy día yo estoy viviendo, sometiendo a este viejo hombre que a veces se levanta en contra. Y estoy ahí luchando para poder mantener una legalidad y para poder tener ese derecho y no perder el derecho a la vida eterna. ¿Qué usted cree que yo lo tengo? Ese deseo que tienen todos. Pero si yo caigo ahí, yo caeré a la mediocridad. Caeré a ser uno más dominado por el sistema de Satanás. Y me da pena decirlo. Pero hoy día la sociedad está siendo dominada por Satanás. Y el diablo le está dando mucha corrupción al hombre. Para destruir su cuerpo, para matarlo temprano, para llevarlo al infierno. Hoy día el mundo no está acabando el hombre. Nosotros mismos nos estamos autodestruyendo. El hombre vive como perro y gato, matándose entre ellos mismos, se están matando. El diablo no tiene que hacer nada. Él simplemente te da un chin de fuerza. Él te cucuya, él te da un chin de fuerza y tú mismo ejecutas. Porque el diablo ha aprendido a jugar con la mente de aquellos. Pero dice, más nosotros tenemos la mente de Cristo. Él no puede jugar con nuestra mente porque nosotros tenemos la mente de Cristo. Lo que hemos elegido servir a Dios, tenemos la mente de Cristo. O sea, vivimos pensando en la palabra, vivimos pensando en el reino de Dios. Y eso es un escudo, el escudo de la fe, donde Él no puede llegar. ¿Y cuál es la fe? Por eso Él dijo, y yo he orado por ustedes para que no les falte la fe. Porque cuando viene la duda, vienen los problemas. Cuando viene el miedo, vienen los problemas. ¿Por qué el enemigo hace que el ser humano se meta en problemas? ¿Por qué el enemigo hace que la persona se meta en deuda y en problemas? Porque ahí nace el sentimiento de miedo. Y cuando viene el miedo te roba la libertad de tú pensar por ti mismo, sino que tu mente vive turbada con miedo. Por eso Él dijo, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. El que entiende, entienda, porque yo repito mucho esta palabra. Y Él dijo, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes. Óyeme bien, porque cuando eso pasa hay una interrupción en el mundo espiritual. Y dice que Dios se desagrada porque hay una legalidad y es un permiso. Por el libre albedrío que el hombre tiene, el hombre autoriza en el mundo espiritual lo que quiere, simplemente por su voluntad y deseo. Hay personas que yo he escuchado que dicen, oye bien, usted diga, me duele la cabeza y dígalo muchas veces. Dígalo muchas veces y créalo que le duele la cabeza y en media hora le va a doler la cabeza. Créalo que es así. Muchos lo dudan, pero es así. Porque Él le decía a la gente, por tu fe fuiste curado. Porque primero tú tienes que creer. Cuando creemos, cambiamos el panorama. Cuando creemos, oye bien, quitamos ese miedo, quitamos esa barrera. Y entonces el universo que conspira en contra de ti se pone a tu favor. Oye bien, se pone a tu favor, pero el universo mismo conspira contra el hombre, porque el hombre vive violando los mandamientos de Dios. Por eso el universo conspira contra el hombre. Porque desde que el hombre pecó en el huerto del Edén, dice que la tierra fue maldita y la tierra misma llora por gemido por el hombre. Oye, conspirando contra el hombre y todo conspirando contra el hombre, pero es contra el hombre que es carnal, no contra el hombre espiritual. El hombre espiritual que aprende a conocer en el mundo espiritual autoriza la naturaleza y la naturaleza misma la obedece. ¿Por qué? Porque el que la autoriza vive bajo la legalidad del creador, del absoluto, de aquel que hizo todas las cosas. Y es como que yo diga que yo sea representante
del presidente. Yo voy a un lugar, mira, el presidente autorizó, hagan esto y aquello. Por la autoridad suprema, yo soy una representación de autoridad en una orden que yo dé. ¿Por qué? Porque hay una legalidad. Hay una autorización. Pero para ello tiene que haber un principio. Yo puedo sentir en mi espíritu, porque mi espíritu ha podido lograr entender muchas cosas. Al hombre natural las cosas espirituales le parecen locura, porque no pueden entenderlas. Porque ¿quién conoció la mente de Cristo? Nadie. Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Este mensaje seguirá. Pero quiero enseñarte, todo está en tu mente. Lo que tú temas te vendrá, lo que tú creas sucederá. Oye bien, todo está en tu mente, pero hay una legalidad y significa que tú tienes que obedecer, regirte a un principio. Regirte a un principio, porque ¿sabe cuál fue el problema de Moisés cuando golpeó la piedra en Oreb? No fue que él ya se hubiera airado de ese momento, él iba todo el camino airado. Y cuando él llegó, escuchando, porque cuando escuchamos, él escuchando el pueblo murmurando, es como cuando tú le pones atención a la murmuración, ya tu mente lo va guardando y ya tú te vas incomodando por dentro. Moisés iba todo el camino y cuando llegó ya estaba incómodo. Cuando vio la roca se le olvidó que Dios le dijo que le hable y agarró y empezó a golpear la roca. La roca no obedecía. Dios por su misericordia hizo que obedezca, pero después lo llamó a cuenta. Rompió un principio. Oye bien, cuando tú rompes un principio, la misma naturaleza en el mundo espiritual no te obedece. Porque tú rompiste un principio de una legalidad. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Dejaré, este mensaje fue para los guerreros, para la gente espiritual que hacen guerra en el mundo espiritual y que saben llamar las cosas que no son como si fuesen. Este mensaje no fue hecho para los que no entiendan, sino para los que entienden. Que Dios te bendiga y es una herramienta que Dios te da para que empiece a andar por fe. Para que aprenda a caminar por fe. Porque dice que el justo por la fe vivirá. El justo vivirá por la fe, vivirá por lo que no ve. El justo dirá, aquí hay una nevera, aquí hay una cama nueva, aquí hay esto, y tiene que creerlo y hasta que tu ojo visible lo vea, pero tiene que trabajar por ello, porque la fe sin obra es muerta. Óyeme bien, porque no es por arte de magia, porque la fe es creadora. Porque cuando Jesús dijo, y creó Dios, el Espíritu Santo hacía un movimiento. O sea, la fe va acompañada de acción, acompañado de movimiento. Pero ¿qué es lo que te impulsa toda la mañana a levantarte, a ir a trabajar? Es la necesidad de tú lograr algo en la vida. Por ejemplo, los que estudian, pagar su universidad. Los que tienen sus hijos, criar sus hijos. Pero algo te motiva y eso que te motiva se llama la fe. La fe de tú creer en algo, en alguien. Eso que está dentro de ti es una fuerza que se llama creer, se llama fe. Pero hay gente que dice, yo no tengo por qué vivir. Yo no tengo motivación. Tú perdiste la creatividad, tú perdiste la idea, tú perdiste tu fe. Por eso él dice, yo he rogado por ustedes para que no le falte la fe. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Y espero que cambie tu lenguaje por un lenguaje de fe. Pero para eso tú tienes que aprender a dominar tu viejo hombre y a vivir en el Espíritu. Y vivir en el Espíritu es esto, vivir regido al mandamiento. Este es tu patrón. Cada escuela, cada trabajo tiene una política. Y si tú no te riges a la política, fácilmente tú violas la política, tú puedes perder. Igualmente en el reino de Dios hay un patrón, la Biblia. Si tú no te riges a la palabra de Dios, tú no tendrás legalidad. Es como si tú no tienes un certificado de bachiller, tú no te dan un empleo fácilmente. Si tú no tienes el certificado de que eres abogado,
Tú no puedes ir a pelear el caso de una persona. Tiene que haber una legalidad escrita que diga que tú estás siendo aprobado. Así esto sucede en el mundo espiritual. En el mundo espiritual los espíritus te conocen. Ellos saben quién eres tú. Oye bien, lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y si tú en el mundo espiritual estás haciendo diablura, tú pasas como un hombre simple, mediocre, que no tiene ninguna autoridad en el mundo espiritual. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde.